Buenas noches chicos, hoy día vamos a hablar sobre el tallo 1, el curso de biología. Bien, vamos a ver sobre la parte concepto. Nos dice que es la parte aérea de la planta, ¿no? El origen es la plúmula, ahí, o llamado gémula, ¿no? Del embrión. También se le denomina vástago, corno, crece sentido contrario a la raíz, presenta geotropismo negativo, ¿no? Quiere decir que va a crecer, ¿no? Va a ser lo contrario a la gravedad, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a ver ahí? Ahí tenemos el embrión, esta es la plúmula, la radícula, donde empieza justamente ahí el crecimiento de la raíz, ¿no? Tenemos los cotiledones y vemos bien ahí lo que es justamente el corte transversal del maíz. En el caso es esto del maíz, ¿no? Las funciones. Bueno, en el caso de las funciones vamos a ver que transporta qué cosa, dice la savia, ¿no? A lo largo de la planta, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos ahí el sostén. Bueno, una de las funciones es el sostén, las partes de la planta, como cuáles son de ellos, las flores, ¿no? Las hojas, etcétera, ¿no? Va a cumplir justamente la función del sostén. En el caso de conducción, bueno, dice jugos nutritivos, ¿no? Entre las raíces y las hojas, ¿no? Justamente ahí va a transportar una de las funciones de conducción. Muy bien, vamos viendo ahí otra función importante que es la reserva, actividad fotosintética, ¿no? Bien. Las características, vamos viendo que dice órganos de sostén, como habíamos mencionado, las hojas, flores y frutos, ¿no? ¿Qué más? Poseen yemas terminales, ¿no? Posee geotropismo negativo y posee fototropismo positivo, ¿no? Bien, de todas maneras, de hecho que va a funcionar lo que es la luz, ¿no? Luz solar dentro de lo que es el crecimiento de las de los tallos, ¿no? Bien, vamos viendo lo que es la estructura justamente de los tallos. Bien, entonces vemos ahí que vamos a empezar a ver por el nudo, ¿no? Bien. Nos dice que son estructuras engrosadas donde se desarrollan las yemas caulinares, ¿no? Que dan origen a las ramas y las yemas florales y que dan origen a las flores y las yemas foliales, ¿no? Que dan origen a las hojas, en el caso de nudos. Ahí tenemos justamente de nudo entre nudo, vamos a ver lo que es el extranudo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver justamente esas partes del tallo y vemos el cuello, ¿no? Justamente el cuello va a ser la división entre la raíz y la parte del tallo. Bien, la cual va a estar formada justamente por ¿qué? Lo que es el cuello, el entrenudo y lo que es la yema terminal, ¿no? Bueno, en el caso de la yema dice que son masas de células meristemáticas, ¿no? Que contienen división celular, generan las ramas, flores y hojas, ¿no? Bueno, pueden ser de dos tipos, yemas apicales, ¿no? Ubicadas en la parte final del tallo, o yemas axilares, ¿no? Que bien está ubicado justamente a lo largo del tallo. Bien, en el caso de el entrenudo, como vemos bien, son segmentos intercalados entre nudos, ¿no? Carecen de hojas y en su superficie se ubican las lenticelas, ¿no? Pero ¿qué son las lenticelas, no? Son aberturas en el tallo, ¿no? Realizan el intercambio gaseoso del dióxido de carbono y del oxígeno, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es justamente la clasificación del tallo, ¿no? A ver, vamos viendo. Primer punto, ac- las acaules. Bueno, vamos viendo que una de las características, ¿no? Son poco desarrolladas, pasan de la raíz a la hoja, ¿no? Bien, ¿qué más? Presenta justamente, ¿no? Plantas sin tallo. Poseen un tallo muy corto
que no superan el nivel de la superficie, ¿no? O sea, no superan el nivel de la tierra, ¿no? Uno de los ejemplos vemos ahí en imagen la lechuga, ¿no? En el caso de las caulinares, tienen un tallo, ¿no? Tienen el tallo presente y podemos decir también está compuesto por rizomas y por tallos, ¿no? Como vemos ahí. En el caso de las rizomas, que corresponde a tallos modificados, ¿no? Que nacen alternadamente desde los subnudos ubicados en los tallos. Presentan crecimiento horizontal, ¿no? Bajo la superficie del suelo, ¿no? Ejemplo de ello podemos ver lo que es también la papa, o también vemos ahí en el caso de que en el caso de la imagen vemos ahí, ¿no? El maíz, ¿no? Bien. Ahora por su resistencia vemos ahí las herbáceas, ¿no? Muy blando, flexible, ¿no? Tenemos ahí lo que justamente es lo que es el carrizo, ¿no? En las semileñosas, ¿no? Nos dice que semiduro tiene una parte flexible, ¿no? Son cuerpos duros y puntiagudos que brindan protección justamente, ¿no? Ejemplos de ello vemos ahí las rosas, ¿no? En el caso de las leñosas, bueno, básicamente es la característica, vamos a ver un tronco, ¿no? Obviamente que con una resistencia que mayormente ahí sí no va a presentar meristemo de crecimiento, ¿no? Solamente en la parte inferior donde se va a formar ese abultamiento en la parte inferior, ¿no? Bien. Por el medio en que vive vamos a ver los acuáticos, ¿no? Que crecen en el agua, ¿no? Como el lago, el río, ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el junco y la totora. En el caso del junco podemos encontrar justamente en uno de ellos en los pantanos de Villa, otro en la totora, podemos verlo justamente en el departamento de Ancash, en la laguna de Yanganuco, ejemplo de, ¿no? Bien, en la parte norte también, ¿no? En lo que se ve los aéreos tenemos los erguidos, que nos dice, crecen hacia arriba, ¿no? Derecho, ¿no? Bien, esa es otra de las características, ¿sí? Bien, en las rastreros vemos ahí en mi imagen, ¿no? Justamente que obviamente que van a crecer en la parte baja también y van a desarrollarse así como parte no muy alto. Ejemplo tenemos ahí la calabaza, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos ahí? Trepadores. Necesiten de algo para crecer. Bueno, uno lo puede ayudar justamente, lo puedes colocar. Ellos pueden crecer mediante otra rama, puedes colocarle mediante palos y así va creciendo, ¿no? Por el caso de quién, del maracuyá, ¿no? Bien. Subterráneos, almacenan nutrientes, ¿no? Ejemplo tenemos el oyuco, la machua y la oca, ¿no? Por su ramificación, nos dice, a ver, tenemos ahí lo que son las monopódicas, ¿no? Vienen. En una de las características, como vemos ahí, es el tallo alto y sale, ¿qué cosa? Sale y se ramifica, ¿no? Bien. Otro que podemos mencionar, nos dice que es el tallo que presenta, bueno, ramifican, quiere decir que no dejan de crecer un meristemo apical, ¿no? Y de yemas laterales, es donde nace la ramificación del tallo. Ejemplo de ello tenemos el pino, ¿no? Y la simpódica, es decir, que cuando el meristema apical deja de funcionar, es decir, que una pequeña porción la cual recibe el nombre de tronco, ¿no? Bien, eso se refiere, ¿sí? Ahí tenemos en mi imagen, ¿no? Simpódicos. Bien, chicos, hasta ahí sería lo que es el tema de tallo 1. Nos vemos la próxima semana.